Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno así como de apurado puede, después de escuchar el Evangelio, decir, bueno, la enseñanza, la moraleja es que hay que ser agradecido. Y está bien, a veces como podemos, como demasiado automáticamente, sacar simplemente una moraleja, así, un concepto y quedarnos ahí. Y en realidad, la realidad que presenta tanto el Evangelio como la primera lectura, sin duda tienen que ver con la gratitud, pero no solamente con ello, o no tan así a secas nomás. En los dos casos, digo, el Evangelio y en la primera lectura, le da, podríamos decir, una coincidencia, pero bueno, los que son sanados son leprosos, y los protagonistas, aunque en el Evangelio son 10 los curados, pero porque pasa a protagonismo, son extranjeros, el Naamán, que es un sirio, y en el Evangelio un samaritano. Eso no es tan casual, y en los dos casos tiene también una enseñanza eso. En los dos casos hay un recorrido, no se trata tan solo fueron, pidieron, se curaron. Hay todo un recorrido, en realidad, como en toda curación y en toda petición. Primero, en el caso de Naamán, el sirio, hemos escuchado una versión abreviada. Este hombre se enferma y está, bueno, como todos cuando nos enfermamos, queremos curarnos, y no siempre vemos tan claro la posibilidad de la curación, con todo el drama que significaba la lepra también en aquella época, como un mal incurable y además que te apartabas socialmente, y también en el caso de Israel, religiosamente. Y entonces, desde la necesidad y la impotencia de no poder resolver el problema, ambos salen, o en los dos casos, salen a buscar la ayuda. A Naamán, el sirio, en realidad, una esclava que trabajaba en su casa, israelita, le tira el dato, por así decirlo. En realidad, Naamán es un oficial del ejército. Esta mujer ha caído prisionera de guerra y ha sido llevada como esclava a su casa, y ella igual le tira el dato de que en Israel hay un profeta y que sin duda puede hacer algo por él. Así que Naamán va a buscar al profeta para pedir la sanación. Estos en realidad se lo encuentran a Jesús, pero también salen a buscarlo. Y hay, primera cosa, una búsqueda desde una necesidad y también desde un límite. La enfermedad es justamente el drama de sabernos limitados. Muchas veces es un primer paso en el camino de la fe, la experiencia del propio límite. No sé si necesariamente lo sea en todas las historias de fe, pero sí seguramente en muchas historias de fe es un primer paso. La experiencia dolorosa pero reconocida de ser limitados. Leía hoy en el diario, vale de anécdota, pero un etíope que bajó el récord de maratón, etcétera, toda una prueba media armada ahí, y entonces el lema de
de la maratón, y que después él afirma cuando llega y logró bajar de las 2 horas de la maratón, dice que él cree que ningún ser humano es limitado. Ese era el eslogan. Está bien, vale como eslogan para una prueba de autosuperación. Siendo él el recordman, quería bajar sus propios límites de alguna manera. Pero a modo absoluto es una cosa no solo tirada de los pelos, sino frustrante en el fondo. Una cosa es superarse y otra cosa es decir, ningún ser humano es limitado. No hay límites, no tenemos límite alguno. Nos pegamos con la pared de frente si creemos que realmente no tenemos límite. Y cuando nos viene la experiencia del límite, ahí somos puestos a prueba. ¿Qué hacemos? Bueno, Naamán, un hombre poderoso, tiene el límite de la enfermedad. Y los otros leprosos no sabemos su historia. Frente a ese límite salen a buscar la ayuda de Dios, aunque sea incipiente. Y en los dos casos son puestos a prueba también en su confianza y una cierta humildad. La obediencia está emparentada con la humildad. A Naamán lo mandan a lavarse 7 veces al río Jordán, y de hecho la historia completa cuenta que Naamán se resiste, como diciendo, a ese río medio miserable, de ese país medio miserable, y el hombre no quiere, y los que están al lado de él le dicen, andá y hacelo, vinimos hasta acá, por lo menos probá. Los leprosos también son puestos a prueba en su obediencia, porque Jesús dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, lo cual significaba el sacerdote era el que tenía que verificar que estaba sano y te daba como el acta de que podías reintegrarte a la vida social y dejabas de ser un paria. Digo, y no es que salieron a buscar a los sacerdotes curados, tuvieron un acto como de confianza. Digo, experiencia del límite, pedido, humilde, un acto de obediencia y de confianza. Hasta ahí van parejitos los dos casos. La curación, pero ahí está donde el Evangelio donde Jesús ha querido marcar como un paso fundamental en el camino. De los 10 fueron curados, pero solo de uno se dice que ha sido salvado. El que volvió a dar gracias, no solo por ser agradecido, el que supo expresar también gratitud y alabanza, y de hecho con gestos, con posturas, con gestos elocuentes. Volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra. Se hace todo un movimiento corporal de adoración, de alabanza, con la voz y con el cuerpo, de agradecimiento. Ese, además de curado, dice Jesús, ha sido salvado. Si para todos, obviamente, la salud es un valor, y a veces decimos esa frase, lo importante es la salud, sí, sin duda para Dios también, por eso Jesús nunca en el Evangelio desprecia a nadie que esté enfermo y le vaya a pedir ayuda. Hay aún un valor incluso superior, que ya no es solo el de la salud, sino el de la salvación, que es una salud más integral de la persona y que hace a la fe y a la comunión con Dios. Y allí es que uno puede incluso, y no está para nada mal, al contrario, sacrificar su salud en pos de la salvación. Esos son los mártires. Y sin llegar al caso del martirio, las personas que sacrifican su salud por caridad hacia otros, donde consideran más precioso que la salud propia un bien superior como es el del amor, o el testimonio de la fe, o lo que fuese. O que vamos es, Naamán también tiene un recorrido donde vuelve a dar gracias a Dios y termina teniendo fe, porque reconoce, dice, en el Dios de Israel, al único Dios verdadero, y dice que va a volver a su tierra y solo a ese Dios le va a rezar y le va a ofrecer sacrificios. Naamán, que estaba enfermo, no solo se cura, sino que termina siendo un creyente. Tranquilamente le podríamos aplicar la frase que Jesús le da al leproso samaritano: tu fe te ha salvado, Naamán. Digo, con todo esto que vamos, la gratitud no es solo una virtud humana de ser agradecido, es lo que corona, por así decirlo, el círculo de comunión con Dios
y que hace que aún esa gracia, como en este caso de la curación, se vuelva salvación porque redunda en fe. Por eso la gratitud es sumamente importante, no solo como una virtud humana de ser agradecidos también con las personas, y no es virtud humana y además todo lo que podamos tomar de lo positivo que es ser agradecido, no solo porque es justo, sino porque es positivo, porque nos hace bien, porque causa de alegría, sino porque además es esencial en el camino de la fe. Si no, uno es como que se queda a mitad de camino. Y ahí nos podríamos preguntar si uno muchas veces no queda a mitad de camino. Medio como también en las corridas de la vida y en la falta de memoria y en los problemas recurrentes, termina nunca encontrándose tiempo o tomando conciencia de alabar, de adorar y agradecer. Y por eso tampoco nunca termina de fluir el circuito de la fe que salva. Ya no solo cura, sino que salva, que transforma, nos transforma como creyentes. Entonces, de allí la importancia, no solo natural y humana, sobrenatural de la gratitud. Y uno podría también evaluarse y decir, ¿cuántas veces cuando tengo oración, rezo, pido, y está muy bien, parte de mi necesidad y de la humildad es haberme necesitado, pero también cuántas veces alabo, adoro y agradezco? Y puede ser que nos dé media deficitaria la cuenta, que muchas veces uno pide y no tantas agradece, y no tantas alaba, ni siquiera eso tan más gratuito incluso de adora. Como que somos a veces medios quedados con eso, y no es que está mal porque está mal en sí, porque entonces no terminamos de fluir en la gracia, en el camino de la gracia. Y una cosita más, decía, no es casual esto de los dos como extranjeros, Naamán y el samaritano leproso. Es algo muy común en el Evangelio también, que es el extranjero, el apartado, el que nos da ejemplo. Digo, no sea que nosotros, los habituales, los creyentes habituales, seamos como los 9 estos, medios habituados a pedir y a recibir, y que sean los que están más alejados, entre comillas, de la fe, los no tan habituales, los menos cumplidores, los que nos terminen dando ejemplo de gratitud, y que seamos nosotros los habituales, los medios fríos, secos, los que siguen de largo y nunca vuelven a agradecer, y que las personas quizás con menos rodaje en el camino de la fe tengan esa espontaneidad de la alabanza, de dar gracias, y sean mucho más generosos con gestos y palabras para agradecerle a Dios y a sus semejantes. Entonces, y es cierto que muchas veces nos pasa, que somos edificados y corregidos por otras personas que podemos decir extranjeros, y que son los que nos marcan en realidad lo que verdaderamente deberíamos ser, mucho más dados a agradecerle a Dios. Pidámosle al Señor entonces esta gracia. Esa es lo importante, la importancia que le da Jesús y el pasaje como que ha querido guardar el evangelista de esta escena. Que no seamos cortos, que no seamos secos, que no seamos mezquinos a la hora de agradecer y de alabar. Que así sea.